Hace ya algún tiempo, cuando la televisión se instaló en nuestros hogares, se difundió la idea de que la violencia que representaban series como las policíacas y los westerns de entonces tendría una influencia aterradora sobre los niños, empujándolos a llevar a cabo los mismos actos de violencia que veían en la pantalla de su casa. Las organizaciones moralistas preocupadas por esto hacían inquietantes estadísticas que sumaban cuántas muertes podíamos contemplar los niños cada semana. La suposición que había detrás de este esfuerzo contable era que la probabilidad de que los niños tuvieran un comportamiento violento aumentaba proporcionalmente al número de muertes simuladas que veían. El comportamiento humano sigue siendo uno de los espacios en los que nuestro conocimiento está más limitado. En primer lugar, porque su estudio científico se retrasó con respecto a otras disciplinas, debido tanto a que se ocupaba de asuntos que se consideraban místicos, referidos al alma, según las religiones, como a la enorme complejidad que exhibe y a cierta convicción de algunos de que la intuición, la subjetividad y la reflexión filosófica eran mejores herramientas para estudiarlo que los métodos de la ciencia que se basan en la observación, cuantificación y, de ser posible, la experimentación. De hecho, algunos filósofos como Friedrich Hayek se opusieron abiertamente a que los métodos de la ciencia se aplicaran a las ciencias sociales, entre las que se consideraba la psicología o estudio de la mente humana. Uno de los problemas de la aproximación subjetiva y no rigurosa ante comportamientos tan complejos como los de la violencia es que resulta muy fácil atribuirle causas sencillas a lo que claramente es un fenómeno enormemente complicado en el que pueden influir muchas causas: historial familiar, relaciones con otras personas, historial escolar, predisposiciones genéticas que condicionan, pero no son un destino ineludible como lo ha determinado el estudio de la genética del comportamiento, enfermedades, medicamentos, relaciones de pareja o falta de las mismas, autoestima y otros elementos aún más subjetivos. Sin embargo, la historia reciente está llena de ejemplos en los cuales personas sin conocimiento sobre el tema afirman que un acto de violencia fue causado por un solo factor. En 1985, dos jóvenes estadounidenses con problemas personales y familiares se suicidaron después de pasar 6 horas bebiendo, fumando marihuana y escuchando un álbum del grupo de heavy metal Judas Priest. En 1990, la familia de uno de ellos demandó al grupo y a su disquera, afirmando que había sido su música, no los problemas personales, la bebida, las drogas o la disponibilidad de armas, la única culpable de la muerte de los jóvenes. El juez decidió que el grupo musical era inocente. La presunta responsabilidad de la televisión o la música en ciertos actos violentos se ha atribuido también a los cómics, al cine, a la literatura, a los juguetes bélicos armamentísticos, desde las pistolas de juguete hasta los soldaditos de plástico o los emojis de pistola, y en las últimas décadas a los videojuegos, sobre todo aquellos en los que se simulan actos de violencia, matando enemigos o llevando a cabo actos francamente antisociales y delictivos, como el robo de automóviles o los enfrentamientos entre pandillas. Ante estas posiciones, se contraponen las de quienes señalan no solo que la violencia es un fenómeno complejo y de múltiples causas, sino que la violencia es distinta en distintas sociedades, aun si el uso de videojuegos violentos es similar, y que la gente normal tiene muy clara la diferencia entre la realidad y la fantasía. Los estudios realizados demuestran que los niños en general aprenden a diferenciar fantasía y realidad entre los 3 y los 6 años de edad, aunque en algunos casos puede haber ciertas confusiones hasta el inicio de la adolescencia. Es decir, los niños saben que la violencia de la ficción y el juego no son comparables a la violencia del mundo real. Así, los doctores en psicología Christopher Ferguson y Patrick Markey, especializados en videojuegos, publicaron el libro Moral Combat: Why the War on Violent Video Games is Wrong, Combate Moral, ¿por qué la guerra contra los juegos violentos está equivocada? Combate Moral es, por supuesto, un juego de palabras sobre el popular videojuego Mortal Kombat, acusado de ser demasiado violento desde 1992. En su libro reúnen una gran cantidad de investigaciones realizadas sobre el tema de la violencia de los videojuegos y la violencia real. El resultado es que no hay ninguna prueba científica que vincule ambos hechos. Señalan un aspecto real sobre la violencia de Estados Unidos: aunque la popularidad de los videojuegos no ha dejado de crecer entre todo tipo de jugadores de todos los géneros y edades, la tasa de delitos violentos ha caído en picado desde la década de 1999. Solo entre 1997 y 2016, esa tasa cayó de 611 delitos violentos por 100.000 habitantes a 386,3. Los autores también señalan puntos como el hecho de que los países que más videojuegos consumen
son de los más seguros del mundo, lo que sugiere que la inseguridad y la violencia seguramente tienen otras causas. El sentido común de quienes consideran que la exposición a la violencia debe causar más violencia no está pues sustentado en estudios científicos. Por el contrario, quizás es necesario recordar que en el pasado la violencia real, no ficticia, era una vivencia continua para niños y adultos en zonas como Europa, donde las ejecuciones públicas eran asunto común incluso durante el siglo XX, sin contar las guerras que tocaban la vida de la mayoría de los habitantes del continente en algún momento de sus vidas. Los expertos en psicología señalan otra posibilidad para la relación que se establece entre la violencia real y la de los videojuegos, y es la forma en que los medios de comunicación destacan en todos los casos de masacres cometidas por jóvenes o adolescentes que eran aficionados a los videojuegos. Cuando lo extraño, por supuesto, sería que alguien de esa edad o incluso de edades mucho mayores, el creador de Mortal Kombat, Ed Boon, ya anda por los 60 años, no fuera aficionado a los videojuegos. Todos lo somos y usted probablemente también lo es. Aunque siempre es peligroso que los asuntos científicos sean decididos por los tribunales, es famoso el intento por legislar en Indiana para que el número pi se considerara 3,2, no deja de ser curioso que el muy conservador juez Antonin Scalia, escribiendo a nombre de la mayoría del Tribunal Supremo de los Estados Unidos al derogar una ley de California que pretendía prohibir la venta de los videojuegos, dijera en 2011: los estudios psicológicos que pretenden demostrar una relación entre la exposición a videojuegos violentos y los efectos negativos sobre los niños no demuestran que tal exposición provoque que los menores actúen de forma violenta.